Muchas gracias al Museo Thyssen por invitarme a estar aquí hoy con ustedes. Gracias a Lourdes, que esta mañana me escribió y me dijo que por motivos laborales no podía estar aquí presentándome hoy. A Bárbara y a todo el equipo. Y gracias a ustedes por vuestra presencia. Me piden una hora para ceñirme, voy a ir leyendo, pero si alguien quiere interrumpirme en algún momento dado para que haga alguna aclaración, no tengo ningún inconveniente. Le voy a estructurar en tres partes. La primera, voy a hablar sobre la exposición. La segunda, voy a analizar detalladamente el poemario Fervor de Buenos Aires, que da título a la exposición. Y en tercer lugar, voy a buscar los vínculos en común entre la fotografía de Horacio Coppola y la literatura de Jorge Luis Borges. La fisionomía de las ciudades gravita principalmente sobre la geografía, el urbanismo y la arquitectura. Pero ¿hasta qué punto las identidades de las grandes ciudades modernas se forjan con las imágenes y con los signos de los artistas? ¿Cómo ha contribuido la fotografía en particular a difundir las imágenes de estas metrópolis? Una de las pensadoras más perspicaces sobre esta modalidad artística, Susan Sontag, escribió: en la manera de conocer moderna debe haber imágenes para que se convierta algo en real. Las fotografías identifican acontecimientos. Las fotografías confieren importancia a los acontecimientos y los vuelven memorables. Con motivo del 4º centenario de la fundación de Buenos Aires, el fotógrafo Horacio Coppola recibió en 1936 el encargo de fotografiar la ciudad. Y no solo cumplió su trabajo, sino que además dejó un perdurable testimonio que se ha convertido en parte del imaginario moderno de la ciudad, de una manera análoga al París de Atget, Brassai y Kertész, o al Nueva York de Stiglitz, Strand y Abbott. A través de 125 fotografías procedentes de la colección telefónica, el Museo Carmen Thyssen de Málaga ofrece un recorrido por ellas. Buenos Aires, capital de la República Argentina, es hoy una de las grandes metrópolis del planeta. Mucho ha cambiado desde aquel asentamiento inicial que comenzó su historia hace poco más de 4 siglos. Juan de Garay fundó en 1580 la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires, acometiendo una empresa que había quedado truncada tras el abandono del primer asentamiento, erigido por Pedro de Mendoza en 1536. El Imperio Español precisaba conectar el Alto Perú con otros dominios metropolitanos a través del Atlántico, y Buenos Aires, con su gran río de la Plata, era el puerto ideal. Gracias al poder económico que le dio el dominio del puerto y de la aduana, consolidó su desarrollo a través de los siglos y pasó de ser una gran aldea a la ciudad moderna y vibrante que hoy conocemos, con sus anchas avenidas, sus cafés y su agitada vida cultural. La llamada la París de América del Sur es adorada por los turistas. El título de esta exposición, Fervor de Buenos Aires, proviene del primer poemario de Jorge Luis Borges, seguramente el escritor argentino más universal, publicado hace justo un siglo, 1923. Aquí tenemos un retrato de Grete Ster, de 1951. Según Borges, en una entrevista del año 70 y algo, bajo el influjo de Macedonio Fernández, quise hallar una poesía de tipo metafísico en la que se discutieran esas inquietudes que llaman filosofía. Y luego quería también hablar de Buenos Aires, del redescubrimiento de Buenos Aires después de tantos años en Europa. ¿Acaso no le había sucedido lo mismo a Coppola, que había nacido en Buenos Aires, viajó a Europa, donde recibió formación en la Bauhaus y luego volvió a Buenos Aires? Borges y Coppola, amigos, recorrieron juntos la ciudad y en la mirada de ambos, además del impulso de la modernidad, late un aire mítico y metafísico, donde quizás se funden el pasado, el presente y el futuro. No es fortuito que el libro de Jorge Luis Borges sobre el poeta Evaristo Carriego recoja un par de fotografías de Horacio Coppola que muestran 2 humildes casas del barrio de Palermo, barrio donde transcurrió la infancia del biografiado y del biógrafo. Esa fusión de horizontes no es infrecuente en el ejercicio de la crítica y de la creación. Como señala Jorge Schwartz en el primero de los artículos del Cuidado Catálogo, el gran personaje es sin duda la propia ciudad. Las personas entran como figuras de un gran escenario, jamás como individuos. Son las multitudes, las instantáneas de los cuerpos, los movimientos de los transeúntes, los que dejan un registro del tiempo a través de los signos de la moda. Coppola captura el vértigo de la ciudad vertical, el espectáculo de las masas en eventos deportivos o artísticos, el dinamismo y el cosmopolitismo, combinando significativamente la luz natural y la de los neones, como veremos más adelante.
Según Aristóteles, las ciudades se crearon originariamente para hacer posible la vida humana, pero el propósito de las ciudades no es la simple supervivencia, sino generar las condiciones de posibilidad para desplegar lo más plenamente posible la vida. ¿No son las ciudades las mayores creaciones humanas? Y exceptuando su naturaleza biológica, que crece y se desarrolla de manera cultural, ¿no son los seres humanos, en cierto modo, creaciones de las ciudades y del contexto histórico? Se diría, pues, que nos creamos recíprocamente. Los seres humanos creamos las ciudades al tiempo que somos creados como ciudadanos dentro de ellas. Pero a veces creamos monstruos que nos devoran. Baudelaire, que según Walter Benjamin es el primero que convierte París en objeto de la poesía lírica, escribirá: «La forma de una ciudad cambia antes que el corazón de un hombre». ¿No es esta una de las enfermedades que producen las grandes ciudades modernas? Las grandes ciudades someten al individuo a un ritmo vertiginoso, asfixiante, quizá demasiado alejado de la naturaleza. Es algo que ya había observado el sociólogo y filósofo George Simmel. Los más profundos problemas de la vida moderna manan de la pretensión de conservar la autonomía y peculiaridad de su existencia frente a la prepotencia de la sociedad. La conmemoración del cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires culmina con la construcción del obelisco, que Coppola no solo registra fotográficamente, sino también de forma fílmica, algo que podemos apreciar en esta muestra, donde se proyecta la película Así nació el obelisco 1936. Curiosamente, Coppola fue el fundador del primer cineclub de Buenos Aires en 1929. Creo que 2 años después de aquí de España, en Madrid, creo que se fundó en 1927. No obstante, gracias a la forma de mirar y de componer de Coppola, logra trascender lo transitorio y alcanzar lo clásico. Entiendo por componer en la fotografía el arte de saber delimitar el espacio de la mirada, incluyendo unos fenómenos a los que se le otorga visibilidad y renunciando por definición a otros. Coppola era muy consciente de ello, o al menos eso podemos deducir de estas observaciones sobre la fotografía incluidas en el catálogo. Cito: «La imagen fotográfica es un fragmento de realidad. Es este rectángulo que individualiza este fragmento, limitándolo, separándolo, encuadrándolo como una nueva unidad visual. El equilibrio de la imagen queda determinado por su contenido y por el grado en que se excluye la realidad de la que formaba parte». Otro aspecto fundamental que comparten Borges y Coppola es haber nacido y crecido y, en definitiva, amado Buenos Aires. La pregunta salta a la vista: ¿se puede mostrar adecuadamente una ciudad o cualquier fenómeno de la realidad sin el amor, sin ese amor que brota del trato y del conocimiento? ¿Brota el amor del conocimiento o el conocimiento del amor? Concluyamos esta parte con este soneto de Borges dedicado a la ciudad donde nacieron ambos y en el que manifiesta una vez más las ambivalencias del amor. Buenos Aires. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final, se perderá, ligera. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Además de este paseo fotográfico por Buenos Aires, aquí tenemos un nocturno de la calle Corrientes de Reconquista. La exposición, muy completa, nos permite aproximarnos a 25 sueños de una fotógrafa, Grete Ster, la autora del retrato que tenía al comienzo de Jorge Luis Borges, que fue pareja de Horacio Coppola desde 1932 a 1943 y que curiosamente retrató a Jorge Luis Borges en 1951, como hemos visto. Influidos por el que sería el responsable del departamento de fotografía de la Bauhaus, Walter Peterans, a pesar de sus diferencias, Coppola y Ster concibieron la fotografía como una posibilidad fundamentalmente nueva de conocimiento y de expresión, dada la capacidad específica de ella de detallar e insistir en la realidad de esos seres y cosas. Entre 1948 y 1951 se fueron publicando de manera semanal en la sección El psicoanálisis le ayudará de la revista femenina Idilio 140 fotomontajes en los que, como ha indicado Bárbara García Menéndez, bajo el disfraz de lo onírico reivindicó las necesidades emancipadoras de la mujer de su tiempo, con críticas al matrimonio, a la vida doméstica o a su papel en la sociedad.
A la sombra de movimientos como Dada y el surrealismo, que en palabras de Esther descubrieron en la fotografía un elemento nuevo y distinto para la realización de sus composiciones en combinación con el dibujo y con la pintura, estos sueños son imágenes oníricas, lúdicas, cómicas y transgresoras que al mismo tiempo suscitan extrañeza y desconcierto por medio del encuentro de fenómenos inesperados y hasta cierto punto irreconciliables. Sin embargo, que no sea real desde una perspectiva física no significa que no lo sea de una forma imaginaria. La fotografía, al igual que otras artes, contribuye a ampliar los límites de lo imaginario y de lo real. A juicio de Susan Sontag, la fotografía, insuperable modalidad del viaje, del turismo, es el principal medio moderno de ampliación del mundo. La fotografía puede estar diciéndonos esto también existe, y esto, y aquello, y todo es humano. Ya que estamos con... bueno, vamos a ver... Voy a comentar esta foto, que es una de las más célebres, de Horacio Coppola. Si la fotografía es, como indicara Susan Sontag, una manera de mirar, la forma de mirar de Coppola se caracteriza por composiciones extraordinariamente geométricas. No solo hay una evidente geometría en las construcciones de los edificios y en las calles de los que deja testimonio visual, sino además en la particular forma de enfocar y dirigir la mirada del espectador de abajo arriba y de un lado a otro. Más allá del propósito de informar e incluso dejar huella gráfica, se diría que gracias a la geometría de la mirada rescata orden, proporción, armonía y una belleza pitagórica que no envejece. El fotomontaje número 7 de la serie Sueños es el más célebre de Grete Esther y se percibe en él claramente una influencia dadaísta y surrealista por el desconcierto y la extrañeza que provoca la imagen. El tema es universal, la identidad humana. En lugar de quién soy, elige a modo de título la pregunta ¿quién será? Y muestra 4 semblantes idénticos que reflejan inquietud y pánico. ¿Acaso se pregunta por cuál de los múltiples yoes con los que convivimos se impondrá sobre los otros? No lo sabemos. Hay más preguntas que respuestas en este silencioso y desgarrador grito. El título del fotomontaje juega siempre un papel muy importante, escribirá ella, pues la mirada del espectador es en cierto modo orientada por él, como si a través de este pudiéramos interpretar la intención o el fin del artista. Como estábamos tratando el tema de la identidad, que es un tema muy querido por Borges, me gustaría leer un texto célebre que tal vez conozcan muchos de ustedes, no sé si todos. Me refiero a Borges y yo. ¿Quiénes lo conocen? ¿No? Pues entonces vamos a él. Pues tenía preparado varios, pero vámonos con esta fotografía. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
A continuación voy a analizar detalladamente Fervor de Buenos Aires, que es el poemario que le da título a la exposición. Fervor de Buenos Aires, el primer libro de Jorge Luis Borges, se publicó en 1923. Antes escribió otros dos que no vieron la luz. Creador de símbolos como laberintos, bibliotecas, espejos, sueños de otros que mueven los hilos que persiguen nuestros pasos, tigres de papel que parecen más reales que los naturales. Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 1899, Ginebra, 1986, es uno de los grandes escritores de nuestra lengua y uno de los más reconocidos universalmente. En un ensayo, Mario Vargas Llosa decía que era el escritor más importante de nuestra lengua desde Cervantes, juicio que han repetido otros autores contemporáneos muy destacados como Javier Cercas. Entre los numerosos reconocimientos que recibió destacan el Premio Formentor en 1961 junto con Samuel Beckett, el Premio Internacional Alfonso Reyes en el 73 y el Premio Cervantes en 1980 compartido con Gerardo Diego. El Premio Nobel no tiene la suerte de contar con su nombre. A excepción de la novela y el teatro, cultivó todos los géneros literarios: poesía, ensayo, cuento, traducción, conferencia, artículo. Más conocido por sus cuentos que por su poesía, él se consideró a sí mismo poeta. Cultivó una suerte de poesía del pensamiento. Como ha señalado José Olivio Jiménez, se dan en ella dialécticamente el encuentro de lo lírico y lo narrativo, lo cotidiano y lo trascendente, la pasión y la lucidez, la especulación reflexiva y el trato íntimo con las cosas, la dicción coloquial y el léxico preciso. Se cumple pues ahora un siglo de la publicación de Fervor de Buenos Aires, poemario del que se editó una modesta tirada de 300 ejemplares por iniciativa de su padre, que tuvo la voluntad de que su hijo cumpliera el destino literario que eso que no se llama ciertamente azar no le propició a él. Y su hijo lo cumplió de una forma insólita. Decía: yo, como Don Quijote, no he salido nunca de la biblioteca de mi padre. El grabado de la tapa lo hizo su hermana Nora, de la que recientemente en el Museo Rally de Marbella tuvimos una exposición. La mayoría de estos ejemplares fueron distribuidos o regalados por el propio autor, a veces utilizando expedientes un tanto curiosos. Por ejemplo, se personó en la revista Nosotros, una de las publicaciones más antiguas y prestigiosas, y pidió permiso para introducir un ejemplar del libro en los bolsillos de los abrigos que colgaban del perchero, los cuales correspondían, verosímilmente, a gente de letras más o menos reputada. Ciertamente, si lo comparamos con algunas de sus obras más memorables y perdurables, como Ficciones, de 1944, El Aleph, de 1949, Otras Inquisiciones, ensayos, de 1952, y El Hacedor, de 1960, del que he leído Borges y yo, sin duda es una pieza menor dentro de su trayectoria literaria. Sin embargo, como repetiría en algunas entrevistas, cito: en ese primer libro está todo lo que yo haría después, solo que está entre líneas, y solo para mí es como una escritura secreta que está entre las líneas de la escritura real, y seguramente nadie puede verlo sino yo. Tras haberlo releído para esta ocasión, voy a jugar durante unos momentos a ponerme en sus ojos, salvo que ante semejante propósito puede que me quede deslumbrado y ciego. Disculpen la osadía. Originalmente contenía 45 poemas, pero el obstinado rigor de Borges, que seguía los imperativos de su padre y corregía, lo ha llevado a 34 poemas en la edición de las obras completas que tengo en casa. Recordemos que junto a la familia, Borges se marchó a Europa a principios de 1914 y no regresarán hasta marzo de 1921. Es un canto, una celebración de la ciudad nativa, una afirmación de la ciudad habitada y recuperada. Su primer poema, Las calles, se abre con estos dos versos: las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. Casi medio siglo más tarde declarará: yo no podría vivir fuera de Buenos Aires. Estoy acostumbrado a ella como estoy acostumbrado a mi voz, a mi cuerpo, a ser Borges, a esa serie de costumbres que se llaman Borges, y una parte de esas costumbres es Buenos Aires. No hay duda de que, como ha señalado el crítico Saúl Yurkiewicz, Buenos Aires constituye un motivo preponderante dentro de su poesía y de toda su obra literaria. Quizá el poema que mejor lo ilustra de este conjunto y al mismo tiempo el más próximo al mundo de la fotografía de Horacio Coppola sea Arrabal, dedicado a Guillermo de Torre, ensayista, crítico y poeta que contrajo matrimonio con su hermana, Nora. El arrabal es el reflejo de nuestro tedio. Mis pasos claudicaron cuando iban a pisar el horizonte y quedé entre las casas, cuadriculadas en manzanas diferentes e iguales, como si todas fueran ellas monótonos recuerdos repetidos de una sola manzana. El pastito precario, desesperadamente esperanzado, salpicaba las piedras de la calle y divisé en la hondura los naipes de colores del poniente y sentí Buenos Aires, esta ciudad que yo creí mi pasado, es mi porvenir, mi presente.
Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Si desde una perspectiva antropológica el hecho de ser conscientes de nuestra mortalidad es uno de los rasgos que constituye específicamente la condición humana frente a otras especies de animales, me atrevería a defender que en los artistas es más aguda esta conciencia mortal. De ahí la imperiosa necesidad de expresarse, de dejar constancia de sí y de los otros, y de la residencia en la tierra antes del fin. El crítico Harold Bloom, en otro contexto, sostuvo que Borges se ve a sí mismo como el celebrante de las cosas cuando éstas nos dan su adiós. Sus relatos y poemas posteriores a menudo describen la experiencia de hacer algo por última vez. Pienso en uno de sus poemas más célebres, Límites. El ver a alguien o un lugar como una despedida. Borges siempre puso su énfasis creativo en la pérdida. Hasta aquí la cita de Harold Bloom. Quizá Borges le replicaría ello con su particular sonrisa irónica. Con el tiempo, todo poema es una elegía. Es decir, el poeta no ignora que aquello que canta o celebra está haciendo o será perdido. Entre el sentimiento elegíaco y de celebración oscila gran parte de la poesía y del arte. No obstante, antes de abrir el poemario, Borges nos sorprende con esta huella marca de la casa, si es que no procede de su admirado Macedonio Fernández, que nos conduce al asombro y la perplejidad por el camino de un idealismo casi absoluto, donde se funden y confunden las identidades del autor y del lector, a la manera de su querido Walt Whitman, como ensayará en otras ocasiones posteriores. A quien leyere. Si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo previamente. Nuestras nadas poco difieren. Es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios y yo su redactor. A pesar de su modesta tirada, recordemos 300 ejemplares, el libro recibió la atención y el elogio de críticos de primera categoría, como Enrique Díez Canedo, Ramón Gómez de la Serna o Rafael Cansino Ansens. Cito fragmentos de estas tres críticas. El primero, de Enrique Díez Canedo. Su Buenos Aires se nos aparece todo convertido en llama espiritual. La evocación en el título de la gran ciudad argentina tiene el valor de una dedicatoria. Los versos de Jorge Luis Borges se distinguían de entre todos sus compañeros por la seguridad rítmica, por la riqueza verbal y por el desdén del nuevo lugar común. Gómez de la Serna no será menos entusiasta. Fervor de Buenos Aires se titula este libro admirable de Borges. Con toda la emoción de la casa cerrada, ha salido por las calles de la patria. El Buenos Aires rimbombante de la Avenida de Mayo se vuelve de otra clase en Borges, más somero, más apasionado, con callecitas silenciosas y conmovedoras, un poco granadinas. ¿Pero había este Buenos Aires en Buenos Aires? Nos preguntamos siempre en este libro, y nuestra conclusión es, pues iremos, iremos. Y por último, pero no menos atinado, su amigo y maestro Cansino Ansens. Si en su libro Fervor de Buenos Aires hay poemas de sabor modernísimo, en que grana la imagen múltiple cultivada por Huidobro, con ejemplar espontaneidad y lozanía, hay también otros perfectamente clásicos, sin alarde alguno de virtuosismo técnico, sentidos y expresados con una sencillez y un vigor que recuerdan a los modelos de nuestro siglo áureo. Conviven en él la actitud y el anhelo creadores, el don de producir la maravilla, con la científica curiosidad por alumbrar su origen e inquirir sus resortes. Es un poeta con algo de profesor y de filósofo. En la Recoleta, cementerio al que lo vincula el cordón umbilical de su linaje, sueña que reposarán sus cenizas, no sin antes abordar de paso asuntos filosóficos y universales, como el espacio-tiempo y la muerte-vida. La Recoleta. Convencidos de caducidad por tantas nobles certidumbres del polvo, nos demoramos y bajamos la voz entre las lentas filas de panteones, cuya retórica de sombra y de mármol promete o prefigura la deseable dignidad de haber muerto. Bellos son los sepulcros, el desnudo latín y las trabadas fechas fatales, la conjunción del mármol y de la flor, y las plazuelas con frescura de patio, y los muchos ayeres de la historia, hoy detenida y única. Equivocamos esa paz con la muerte y creemos anhelar nuestro fin, y anhelamos el sueño y la indiferencia. Vibrante en las espadas y en la pasión, y dormida en la hiedra, solo la vida existe. El espacio y el tiempo son normas suyas, son instrumentos mágicos del alma, y cuando ésta se apague, se apagarán con ella el espacio, el tiempo y la muerte, como al cesar la luz caduca el simulacro de los espejos que ya la tarde fue apagando. Sombra benigna de los árboles, viento con pájaros que sobre las ramas ondea, alma que se dispersa entre otras almas, fuera un milagro que alguna vez dejaran de ser, milagro incomprensible, aunque su imaginaria repetición infame con horror nuestros días. Estas cosas pensé en la Recoleta, en el lugar de mi ceniza. Se ve que posteriormente cambió de sueño
y deseó ser enterrado en Ginebra. Borges, que a mi parecer era demasiado cosmopolita y escéptico como para abrazar una corriente filosófica, una fe o ideología, era felizmente ecléctico, pero dentro de su eclecticismo cosmopolita tenía particular inclinación por el idealismo, desde su primer poemario, como apreciamos en estos 2 versos de Caminata, que recuerdan a George Berkeley. Yo soy el único espectador de esta calle, si dejara de verla, se moriría. Antes, en Amanecer, cita a Schopenhauer y Berkeley y se plantea desde una perspectiva idealista una cuestión que atraviesa la literatura universal. Pienso en Chuang Tzu, en Descartes, en Calderón de la Barca, en Cervantes, en Shakespeare, en Schopenhauer, en Nietzsche, en Unamuno, en Pessoa. La dificultad de discernir la realidad de los sueños, que es una cuestión tan filosófica como existencial. Cito a Borges: y si esta numerosa Buenos Aires no es más que un sueño que erigen en compartida magia las almas, hay un instante en que peligra desaforadamente su ser, y es el instante estremecido del alba, cuando son pocos los que sueñan el mundo, y solo algunos trasnochadores conservan, cenicienta y apenas bosquejada, la imagen de las calles que definirán después con los otros. Con todo, el poema, desde un punto de vista formal más perfecto en su expresión del idealismo, esta vez platónico, probablemente sea La Rosa, que parece un poema de Juan Ramón Jiménez. La rosa, la inmarcesible rosa que no canto, la que es peso y fragancia, la del negro jardín en la alta noche, la de cualquier jardín y cualquier tarde, la rosa que surge de la tenue ceniza por el arte de la alquimia, la rosa de los persas y de Ariosto, la que siempre está sola, la que siempre es la rosa de las rosas, la joven flor platónica, la ardiente y ciega rosa que no canto, la rosa inalcanzable. Sin embargo, el idealismo, aun siendo irrenunciable, no se puede mantener en todo tiempo. Nuestra vida no es un sueño, de lo contrario no sería trágica. Si la vida es trágica, en el sentido de que está repleta de circunstancias que no elegimos, como el hecho de haber nacido o de morir, y entre ambas fechas fatales, enfermedades, enamoramientos, accidentes, pérdidas, etc., es porque la vida es real, innegablemente real, tal como expresa en Llanesa, quizá el poema del conjunto con el que, transcurridos los años, Borges más se seguía identificando. Se abre la verja del jardín, con la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga, y adentro las miradas no precisan fijarse en los objetos, que ya están cabalmente en la memoria. Conozco las costumbres y las almas y ese dialecto de alusiones que toda agrupación humana va urdiendo. No necesito hablar ni mentir privilegios. Bien me conocen quienes aquí me rodean, bien saben mi congoja y mi flaqueza. Eso es alcanzar lo más alto, lo que tal vez nos dará el cielo. No admiraciones ni victorias, sino sencillamente ser admitidos con una parte de una realidad innegable, como las piedras y los árboles. Después de todo, no es fortuito que el catedrático de Filosofía de la Lógica y Ciencia, Juan Arana, indicara que Fervor de Buenos Aires es, entre las obras de Borges, una de las que registra mayor presencia de los problemas filosóficos perennes. Fernando Savater, por su parte, ha declarado que aquí aparecen temas de los que Borges nunca se apartará: el asombro metafísico de lo cotidiano, la intimidad secreta de la urbe compartida, la memoria de los hechos heroicos y desvanecidos del pasado, la perplejidad de la muerte, los espejos, el enigma del tiempo. Y en otros poemas, como Atardeceres y Cercanías, aparecen términos que Borges elevará a símbolos o metáforas modelo de la literatura universal: sueño, azar, espejos, sombra, infinito. Por consiguiente, cabe afirmar que en Fervor de Buenos Aires se prefigura el destino literario de Jorge Luis Borges, aquel niño que, al igual que Alonso Quijano, nunca salió de la biblioteca de su padre. Ahora voy a comenzar la tercera y última parte, que está dedicada a trazar los vínculos en común entre la obra de Jorge Luis Borges y Horacio Coppola. Y me gustaría dejar unos minutos para que ustedes pudieran formular las preguntas, observaciones que estimen convenientes. Aquí tenemos a Borges paseando por Buenos Aires con María Kodama, que falleció recientemente el 26 de marzo de 2023, y que ahora después le dedicaremos unas palabras. Aquí está en París, en 1980, y aquí está leyéndole, como comenzaron, ¿no? Borges tiene una de las peculiaridades de la literatura de Borges es que logra transgredir los géneros, de tal manera que los cuentos suyos parecen ensayos. El idioma analítico, Pierre Menard, autor del Quijote, o
Funes el Memorioso, un ensayo sobre las posibilidades del lenguaje, con conclusiones extraordinariamente filosóficas. Sus ensayos parecen estudios, sus poemas parecen meditaciones filosóficas, los géneros logra transgredirlos, transformarlos, y consiguió hacer del prólogo lo que Oscar Ant decía que era elevarlo a categoría de arte. Vale lo mismo decir para la dedicatoria, ya que hemos mencionado a María Kodama, que recientemente ha fallecido. Le vamos a dedicar estas palabras, que es Historia de la Noche, una dedicatoria de Borges, que parece perfectamente un poema. Por el pecado de la soberbia del samurái, por el paraíso en un muro, por el acorde que no hemos oído, por los versos que no nos encontraron, su número es el número de la arena, por el inexplorado universo, por la memoria de Leonor Acevedo, por Venecia de cristal y crepúsculo, por la que usted será, por la que acaso no entenderé, por todas estas cosas dispares, que son tal vez, como presentía Spinoza, meras figuraciones y facetas de una sola cosa infinita, le dedico este libro, María Kodama. Una enumeración caótica con anáforas que van reteniendo el ritmo y que nos hacen sentir el asombro ante la realidad, ¿no? Pero vuelvo sobre aspectos en común entre la obra de Jorge Luis Borges y Horacio Coppola. El primer punto en común que existe entre ellos, aunque podemos ordenarlo de otra manera, son arquitecturas geométricas y belleza pitagórica o matemática, que está tanto en la literatura de Borges como en las fotografías de Horacio Coppola. Esta concepción de la belleza se remonta por lo menos a la antigua Grecia. Borges tiene un libro que publicó con fotografías de María Kodama, no eran fotografías especialmente artísticas, sino meramente documentales, de sus viajes, los últimos viajes, los últimos años, y en uno de ellos, por ejemplo, precisamente habla del principio, refiriéndose a la Grecia del siglo VI a.C., donde se transcurre el paso del mito al logos. Me atrevería a decir que la belleza pitagórica, que surge con Pitágoras, que identifica la realidad con los números, yo muchas veces a mis alumnos, que aquí hay algunos, parece que está buscando puntos para ir al cielo, y no tuvo bastante con soportarme en clase, les decía que ciertamente los números no se encuentran en la realidad, pero esa sería una concepción instrumentalista. La concepción realista de Pitágoras es que la realidad está compuesta de números, la realidad son números. Y la concepción de la belleza que yo quisiera destacar aquí, que es común a Coppola y a Borges, es que esta belleza que yo llamo pitagórica, me atrevería a argumentar que es transcultural. Pienso en las pirámides o en el Taj Mahal. Se rige por el orden, por la proporción, por la simetría, y de esta forma se puede trascender el juicio de gusto estético que hace que la belleza sea relativa, como es común en la modernidad, hacia fenómenos que son intersubjetivos. Yo creo que esto nos puede parecer bello a cualquiera, y creo que es por las matemáticas que hay detrás. Los dos son vanguardia de la tradición, son modernos y al mismo tiempo son clásicos. Otro punto en común, el tercero, es que para amar y conocer una ciudad, como otras cosas, parece que se requiere distanciarse de ella. Tanto Jorge Luis Borges como Horacio Coppola nacieron en Buenos Aires, viajaron siendo jóvenes a Europa y regresaron a la ciudad perdida y recuperada, donde levantaron esos monumentos de amor literario y fotográfico. El cuarto punto en común, y no dejo de hacer un poco, y esto lo traigo al presente, de hacer, digamos, arqueología. Quizá bajo el influjo de Macedonio y Fernández, la obra de Jorge Luis Borges abrazó en sus primeras obras cierta visión nacionalista. Pero al igual que Coppola, Borges es cosmopolita tanto por las raíces de las que se nutre, pienso en Cervantes, en Quevedo, en Unamuno, en Whitman, en Emerson, Oscar Wilde, Thomas de Quincey, Stevenson, podríamos mencionar muchísimos, ¿no? Como por el polen seminal de su obra, que llegaría hasta escritores contemporáneos como Orhan Pamuk, César Aira, Ricardo Piglia, Fernando Savater, Javier Cercas, Steiner, Humberto Eco, etc. Como ha señalado Carlos Granés a propósito de ello en Delirio Americano, una historia cultural y política de América Latina, un libro muy importante del año pasado, después de un periodo criallista en el que despertarían en él todas las nostalgias por la patria, por la fonética argentina y por los personajes vernáculos, desligaría su obra de todo rasgo nacional.
Cuando se dio cuenta de que los dictadores y caudillos populistas de los años 30 y de los 40 estaban escondiendo su despotismo y mediocridad tras el nacionalismo y los elementos de la argentinidad, renunció al criollismo y se refugió en los más desenraizados juegos metafísicos. No dudo de la competencia intelectual de Carlos Granés, excelente ensayista, pero albergo algunas dudas al respecto. En Borges, lo literario equivale a lo metafísico y, por consiguiente, prevalece sobre lo ético y lo político. O, para ser más exactos, la literatura configura la medida de lo ético y de lo político. Si Borges llegó a esa conclusión, sospecho, no fue tanto por motivos políticos como antes bien por las raíces cosmopolitas de su obra. De hecho, cuando era eterno candidato al premio Nobel, aceptó un premio de Pinochet en Chile, y eso parece que le costó el premio Nobel, ¿no? Todavía más, ¿acaso no pudo ser una suerte de cosmopolita patriota o patriota cosmopolita? Granés añade más adelante una observación que merece ser considerada. Cito: el gran descubrimiento de la vanguardia latinoamericana fue ese: podíamos desplazarnos con facilidad de lo vernáculo a lo universal, de lo salvaje a lo civilizado, de lo agreste a lo urbano, del sentimiento nativo a la forma europea, de lo no occidental a lo más moderno. Pienso en César Vallejo, en La Comala de Juan Rulfo o en El Macondo de García Márquez, añado. Creo que esto vale asimismo para Horacio Coppola. Ahora bien, con el debido respeto, esta forma de proceder a la manera de un razonamiento inductivo de lo particular a lo universal no es exclusiva de América Latina, sino antes bien me atrevería a argumentar que es universal. Esto se encuentra en la poética de Aristóteles, se encuentra en las lecciones de estética de Hegel, como se encuentra en Cervantes, en Don Quijote de la Mancha, o en Shakespeare, o en Juan Ramón Jiménez, o en Vermeer, o en Picasso, que nos acompaña el director del Museo Picasso. Quinto punto: palabras e imágenes. El lenguaje de Jorge Luis Borges es el de la literatura y el de Horacio Coppola es el de la fotografía. Como indicó Michel Foucault en Las palabras y las cosas, por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera hacer, por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que define las sucesiones de la sintaxis. En definitiva, cada lenguaje posee una puerta de acceso al mundo y en sentido estricto es intraducible. No obstante, ambos lenguajes, el de la palabra y la fotografía, pueden iluminarse recíprocamente. Prueben ustedes a mirar las fotos de un periódico y no lean el pie de foto, porque el pie de foto nos orienta a la intención o hacia dónde tenemos que mirar. Y si no, muchas veces estaríamos perdidos. De hecho, los artistas muchas veces en la fotografía o en la pintura se sienten divididos porque no saben si titular o no titular. El título es como una ventana a través de la cual accedemos al interior de la obra. Por una parte, por supuesto, delimita, pero por otra parte orienta. Entonces tenemos artistas como... Estoy pensando en el fotógrafo, se me ha ido el nombre ahora, que prefiere no titular, y otros que eligen un título, pero en cualquier caso, cualquier artista se siente dividido a la hora de titular por esto que estoy indicando. En todo caso, aunque la palabra y la imagen no lleguen a tocarse, pueden complementarse, y de hecho suelen hacerlo. Si, de acuerdo con el denominado giro lingüístico, nuestra relación cognitiva con la realidad depende del lenguaje, tanto la literatura como la fotografía se injerta en nuestra mirada y contribuye a transfigurar nuestra visión, en este caso de Buenos Aires. ¿Qué es lo que queda de Buenos Aires, sino esta transfiguración por la palabra de Borges o la mirada de Coppola? Y el sexto y último punto: al final de Parábola de Cervantes y El Quijote, incluido en El Hacedor, una obra de 1960 de Borges, escribió: en el principio de la literatura está el mito y asimismo en el fin. Tanto la literatura de Borges como la fotografía de Coppola contribuye a forjar, entre tanto, el mito de Buenos Aires. Sin embargo, nosotros debemos aprender a distinguir qué mitos son irracionales y por consiguiente debemos desprendernos de ellos, y en cambio qué mitos son imprescindibles para dotar de cierto sentido el sinsentido de la existencia. Y tengo aquí mucho más, pero no quiero daros más puntos para ir al cielo. Yo creo que ya habéis aguantado bastante. Muchas gracias por vuestra paciencia y si tienen alguna palabra estaré encantado de responderos.